El mundo había sido lavado, purificado por las aguas del juicio, y sobre esta tierra virgen y silenciosa, Dios pronunció una bendición que resonaba como un eco del antiguo Edén. «Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra», dijo el Señor a Noé y a sus hijos. Pero este era un mundo nuevo, con reglas nuevas. El miedo y el terror del hombre caerían sobre todo animal del campo y toda ave del cielo. Ahora, todo lo que se movía sería para su mantenimiento. Sin embargo, Dios estableció un límite sagrado. Carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La sangre humana, hecha a imagen del Creador, exigiría justicia absoluta por parte de quien la derramara. Entonces, Dios habló a Noé y a sus hijos, estableciendo el pacto más hermoso de la historia antigua. «He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia. Nunca más será cortada toda carne por aguas de diluvio». Y como sello eterno de esta promesa, Dios hizo algo extraordinario. Colocó su arco en las nubes, un arco iris inmenso, radiante y majestuoso, cruzando el cielo gris, una firma de luz divina sobre la tormenta. Estará el arco en las nubes, lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo, dijo el Señor. La humanidad, al mirar hacia arriba, siempre encontraría esperanza. Pero los años pasaron, y la memoria del hombre es frágil. Noé, el capitán del inmenso arca, el héroe que sobrevivió al fin del mundo, comenzó a labrar la tierra, plantó una viña, cosechó su fruto, y en la intimidad de su tienda bebió del vino y se embriagó. El hombre que había caminado rectamente ante Dios, ahora yacía desnudo y vulnerable en el suelo de su carpa. La naturaleza humana, aunque salvada de las aguas, seguía estando rota. Y Cam, padre de Canaán, entró en la tienda, vio la desnudez de su padre, su mayor momento de debilidad, y en lugar de cubrirlo, salió y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Pero Sem y Jafet entendieron el peso del honor. Tomaron un manto, lo pusieron sobre sus propios hombros y caminando hacia atrás, con los rostros vueltos para no deshonrar a su padre, cubrieron la desnudez de Noé. Un acto de profunda reverencia y dolor filial. Cuando Noé despertó de su vino y supo lo que su hijo más joven le había hecho, su voz, que una vez anunció el diluvio, ahora pronunció un destino inexorable. «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos», sentenció con dureza. Y a sus otros hijos les otorgó la gloria. «Bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem». De estos tres hermanos, Sem, Cam y Jafet, se poblaría toda la tierra. Las naciones se dividirían, los imperios nacerían y caerían. Noé vivió 350 años después del diluvio, hasta que el peso de los siglos lo alcanzó, cerrando los ojos a los 950 años de edad. El diluvio había terminado, pero la verdadera historia de la humanidad, con todas las luces y sus sombras, apenas comenzaba. Continúa apoyando este ministerio visual y apóyanos para que llegue a más personas. Dios te bendiga.